Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy les voy a hablar sobre la personalidad y algunos de sus tipos. Primero que nada les voy a dar la definición de lo que es la personalidad. De acuerdo a eso, que es muy importante, voy a explicarles con mis propias palabras lo que yo creo que es. La personalidad es lo que tenemos internamente, lo que somos nosotros, nuestra esencia, cómo nos expresamos, cómo hablamos con las personas, las palabras que usamos, nuestro estilo, nuestra ropa, nuestro maquillaje. Todas esas pequeñas cosas hacen nuestra esencia y de acuerdo a eso es nuestra personalidad. El estudio de la personalidad ha sido de suma importancia en la rama de psicología. Gracias a estas investigaciones y estos estudios en el ser humano se han podido descubrir muchísimos tipos de personalidad. Dentro de ellos ahorita voy a explicar el tipo de personalidad A, B y C. También encontré un poco del D y voy a tratar de explicarles un poco de los 4. Voy a comenzar explicándoles el tipo de personalidad tipo A. Este tipo de personalidad tiene un carácter muy excéntrico, es muy extraño, es una persona que se la pasa sola, que tiende a aislarse muy fácilmente, que casi no tiene amistades o cuando tiene amistades es un poco reservado en este caso. También poseen ideas, creencias o comportamientos extraños dentro de la sociedad. Como les repito, no comparten muchos vínculos amorosos o de amistad con otras personas, se les dificulta abrirse. Dentro de este tipo de personalidad está la personalidad paranoica y la personalidad esquizoide. Primero les voy a explicar la paranoica. Este tipo de personas son muy frías y muy distantes. Como dije ya de por sí en el tipo A, pues son personas que son muy introvertidas, que se guardan sus sentimientos. Y bueno, la paranoica prácticamente son gente que se proyectan en otras personas. Las personas con este tipo de personalidad se proyectan tanto en otras personas que es por eso que la gente se aleja de ellos, porque ellos empiezan a reflejar sus inseguridades, sus miedos, sus defectos en esas personas y a veces les hacen sentir culpables de lo que sienten, culpables de lo mal que están y eso está súper mal y es por eso que a mi parecer yo pienso que se alejan. Por otro lado, la personalidad esquizoide son personas muy tímidas, son personas que les cuesta abrirse con otra gente, la mayoría son muy nerviosas, son distantes. De por sí que en este tipo de personalidad A ya las personas son muy frías o suelen ser muy parecidas, pero en esta personalidad evitan tener tipo de contacto social. Prácticamente son ellos mismos, son solo ellos, solo se tienen a sí mismos y por esta razón sus vínculos interpersonales son muy débiles y es muy inestable sus relaciones tanto amorosas como en amistades. Prefieren vivir en un mundo interno y estar así como encerrados en su bolita de cristal. Ahora les voy a hablar sobre el tipo de personalidad B. Este tipo de personalidad tienden a ser personas muy dramáticas, muy explosivas, que no controlan sus sentimientos en el momento, que a veces dicen cosas sin pensar y ya después como que se arrepienten. Dentro de este tipo de personalidad están dos tipos de personalidad, que es la limítrofe y la narcisista. Voy a comenzar explicándoles la limítrofe. El tipo de personalidad limítrofe son personas demasiado inestables emocionalmente, son de esas personas que te preguntan ¿me quieres? Y si les dices tal vez es como que las haces dudar hasta de su existencia. Son de esas personas que quieren una respuesta concreta y es por eso que a veces como que no encajan con otras personas y se les dificulta crear o tener una estabilidad. Y es por eso que les cuesta tanto trabajo mantener estable una relación amorosa o hasta incluso una amistad. Ahora hablemos de la personalidad narcisista. Este tipo de personalidad es característico de las personas que tienen un ego muy alto o que tienen la idea de sí mismas como que son perfectos, que nada les hace falta, que nadie los merece. Algunas de las personas que poseen este tipo de personalidad tienden a humillar o a sentir que las demás personas son inferiores a ellos y pues incluso a veces sienten que sus capacidades son muchísimo más grandes que las de cualquier otra persona. Ahora hablaremos un poco del tipo de personalidad C. Las personas que poseen este tipo de personalidad se la piensan muchísimo. Son personas muy ansiosas, muy inseguras, se la pasan pensando las cosas una y otra vez. Les da temor el tomar una mala decisión y es por eso que suelen ser así.
Dentro de este tipo de personalidad están dos tipos de personalidad más, que es la dependiente y la de evitación. Primero voy a explicarles la personalidad dependiente. Esta, como lo dice, son personas dependientes de otras personas. Cuando ese tipo de personas creen un vínculo amoroso o el hecho de pasar tiempo ya con una persona, se acostumbran y suelen depender de ellos para cualquier tipo de cosa. Y esto no solo pasa en las amistades o en las relaciones, sino también a veces de los padres, de los hermanos, de la gente cercana a ellos. Suelen tener dependencia en el aspecto de que si van a tomar una decisión, le consultan. Y si esa persona como que no les da una respuesta, no están muy seguros de tomar una decisión. No sienten que ellos sean lo suficientemente capaz de tomar una decisión por sí solos. Necesitan de la compañía de otras personas o de la persona de la que sienten dependencia. Y a veces suelen deprimirse cuando estas personas se van, porque sienten que su vida ya está vacía o que no tiene mucho sentido. Ahora les voy a explicar lo que es la personalidad de evitación. Este tipo de personas suelen ser demasiado sensibles a las críticas o a los malos comentarios que hagan otras personas referentes a ellos, ya sea de su aspecto físico o de algún tema emocional, pero siempre y cuando sea algo relacionado con ellos. Suelen ser personas que tratan de ser aceptadas constantemente para evitar el rechazo en su vida. Y por eso mismo a veces intentan evitar riñas o discusiones con otras personas y suelen mantenerse tranquilos o de un lado positivo. Estas personas suelen ser más cuidadosas con lo que dicen o cómo actúan para evitar cualquier tipo de rechazo o algún comentario negativo hacia su persona. Voy a colocarles una imagen como ejemplo por si es que aún no me voy a explicar muy bien. En esta imagen se ve un poquito ya más claro lo que son los tipos de personalidad. Como se puede ver, el tipo de personalidad son personas muy impacientes, autoexigentes, ambiciosas y sobre todo responsables en el trabajo. Por otro lado, el tipo de personalidad B son personas más tranquilas, pacientes, asertivas, con autocontrol y no se exigen tanto como el tipo de personalidad A. En el tipo de personalidad C son personas complacientes y conformistas. Tratan de evitar conflictos y a veces suelen ser muy introvertidos en cuanto a sus emociones, se las guardan. Las personas con tipo de personalidad D son personas que suelen tener su autoestima muy baja, tienen mucha angustia, se irritan fácilmente y están preocupados todo el tiempo. El tipo de personalidad D y C son muy parecidos, ya que expliqué dos de los tipos de personalidad del tipo C, que fue la de evitación y la de dependencia, y dentro de pues existen muchas características parecidas. Suelen ser personas muy introvertidas y muy callados, se guardan sus emociones y son muy temerosos. Yo me identifico bastante con el tipo de personalidad A y a veces un poquito con el C. A veces como que me exijo demasiado, siento que trato de dar lo mejor de mí siempre y eso implica a veces frustrarme un poco porque las cosas no me salen como quiero. Y a veces un poco como el C porque suelo pensarla demasiado para hacer las cosas. No me siento dependiente de alguien, pero sí siento que me importa mucho la opinión de los demás. Las investigaciones y estudios correspondientes a tipos de personalidad, a la personalidad en sí, han sido de gran importancia y han generado un gran impacto dentro de la psicología y otras ramas más. Gracias a estas investigaciones se han fundamentado bases dentro de la psicología para determinar patrones normales y anormales dentro de las conductas humanas. Y de esta manera sacar diagnósticos más asertivos acerca de los problemas mentales que desarrollan las personas. También ayudan a prevenir y tratar de manera adecuada conductas similares a las estudiadas. Cabe aclarar que la personalidad no es el patrón de pensamientos o sentimientos o la conducta que presenta una persona. Es algo que persiste a lo largo de su vida y te hace ser único e inigualable. La mayoría de veces que nos relacionamos con las personas tendemos a cambiar ciertas cosas de nosotros, como gustos e inclusive hasta formas de pensar. Pero no por el hecho de que nos sintamos diferentes o porque las personas nos noten diferentes, quiere decir que nuestra esencia, nuestra personalidad está cambiando. Nuestra personalidad siempre va a ser la misma. Es algo que no puede cambiar.
Puede ser que en ocasiones la gente allegada a nosotros o conocidos nos digan que nos notan diferentes o que hemos cambiado, pero a veces lo único que cambia es la expectativa que ellos tienen sobre nosotros. El superyo, el yo, el ello, ¿qué es? ¿De dónde surge? Bueno, voy a explicarles un poco acerca de lo que es esto. Esto surge de una de las teorías de Sigmund Freud, la teoría de la personalidad. En ello es el componente innato de los individuos. Las personas nacen con él, consiste en los deseos, voluntades e instintos principalmente originados por el placer. Y a partir de ello se desarrollan las otras partes que componen la personalidad humana, que sería el yo y el superyo. El yo surge a partir de la interacción del ser humano con la realidad. El yo es el mecanismo responsable por el equilibrio de la psique, buscando regular los impulsos del ello. Al mismo tiempo intenta satisfacerlos de modo menos inmediato o más realista. Gracias a la persona, pues logramos mantener la cordura de la personalidad. El yo se comienza a desarrollar ya más o menos en nuestros primeros años de vida, pero por otro lado el superyo se desarrolla a partir del yo. Consiste más en los ideales, valores morales y culturas del individuo, o sea, de nosotros mismos. El superyo actúa como un consejero, como cuando nosotros nos autoaconsejamos, eso es el superyo. De esta manera alertamos sobre lo que es bueno o malo, lo que es como la forma en la que tomamos nuestras decisiones. Para que comprendan un poquito mejor voy a darles algunos ejemplos del yo, el superyo y el ello. Comenzamos con el ello. Un ejemplo del ello podría ser cuando decimos algo y hacemos algo completamente diferente. Cuando a veces decimos cosas para quedar bien con las personas, pero dentro de nosotros no es lo que queremos. Un ejemplo más claro podría ser que nos inviten a una fiesta y decir que no tenemos dinero, e ir a una plaza a comprarnos un vestido carísimo para llamar la atención. Continuamos con el superyo. El superyo es como la parte más centrada y madura que tenemos. En esta situación, a lo contrario del ello, la pensamos más y si no tenemos el dinero, mejor no gastamos. En esta parte es donde nos limitamos más por nuestro bien. Por otro lado está el yo, que sería una parte intermedia entre el ello y el superyo, puesto que en su misma situación tal vez sí compraría un vestido, pero sería más sencillo, sería algo que pudiera gastar. En esta situación, el yo buscaría satisfacer tu necesidad sin afectarte. El yo es como cuando se nos antoja algo y no lo podemos comer y buscamos una alternativa para poder satisfacer nuestra necesidad. Los psiquetipos de la personalidad según Carl Jung. El primero es el pensamiento introvertido. Las personas que pertenecen a este tipo de pensamiento introvertido suelen ser personas reflexivas que normalmente se expresan bien, pero a veces prefieren ahorrarse comentarios para evitar salir en una riña en una discusión. Se le llama pensamiento introvertido por el hecho de que pueden pensar cosas increíbles y a veces guardárselas para sí mismos. Ahora les hablaré un poco del sentimental introvertido, que sería casi todos se relacionan en algo y es en guardarse las cosas, pero en este aspecto es una persona que guarda lo que siente, que puede estallar de amor por dentro pero no te lo va a decir. Normalmente este tipo de personas tienden a crear círculos muy pequeños de vínculos afectivos, ya sea en amistades, relaciones, hasta con su propia familia. Suelen ser un poco reservados, pero no significa que no amen o que no quieran de la misma manera que los quieren. Normalmente las personas que suelen ser así, de esta manera de sentimientos introvertidos, suelen decirte las cosas justo en el momento en el que ellos sienten estar cómodos, en una situación donde ellos sientan que es necesario decir lo que sienten. La sensación introvertida. Esta ocurre en el resto de personalidades definitivas por la introversión. La personalidad sensible, introvertida, que se caracteriza por estar enfocada en fenómenos objetivos. En este caso está más relacionado con los estímulos recibidos a través de los sentidos, las sensaciones, cuando te tocan. Según Carl Jung, este tipo de personalidad suele describir a las personas que se dedican al arte o a la artesanía.
Suelen ser esas personas creativas que siempre quieren hacer manualidades y que tienen esa facilidad. Ahora el intuitivo introvertido. Las personas con este tipo de personalidad suelen estar pensando siempre en el futuro. Son de esas personas que sueñan despierta. En la mayoría de los casos no suelen prestarle mucha atención a su presente y es por eso que a veces suelen tener uno que otro problema. Estas personas serían de carácter más bien soñador, que muestran desapego por la realidad y pues prefieren darle espacio a su imaginación y dejarse llevar por ello. El pensamiento extravertido. Este tipo de personalidad suele ser de esas personas que son muy reflexivas. Se define por la tendencia a crear explicaciones acerca de todas las cosas. Esto hace ver a este tipo de personas que entiendan estas reglas como principios inmovibles sobre la estructura de la realidad objetiva. Por lo que este tipo de personas tienden a ver las cosas de una manera muy característica y pueden cambiar la perspectiva de las cosas muy rápido. Y según esto intentan imponer esta visión del mundo al resto de las personas. Y por último está el sentimental extravertido. Esta categoría estaría compuesta por personas altamente empáticas. Esas personas que tienen esa facilidad de conectar rápidamente con alguien, de esas personas que le confías todo fácilmente. Normalmente cuando estás cerca de una persona de esta forma sentimental extrovertida, sientes que su compañía es muy agradable y hasta incluso se te pasa muy rápido el tiempo. Este tipo de personalidad se define por el hecho de tener la facilidad de socializar con las personas de una manera muy fácil. El tener esa habilidad de socializar rápido te abre muchos campos en cuanto con las personas, te da la facilidad de hacer amigos muy rápido y ganar su confianza fácilmente. Yo a veces me siento de esa manera, como sentimental extrovertida. Siento que las personas se me acercan con mucha facilidad a contarme cosas demasiado personales. Suelen tenerme demasiada confianza en muy poquito tiempo. Y a pesar de que soy un poco callada, siento que a veces me es muy fácil socializar con las personas o platicar o sacar temas de conversación. La personalidad y los tipos de personalidad que existen para mí es uno de los temas más importantes que he visto. Mientras investigaba y me informaba, sentía que cada vez era más interesante. Cada vez me identificaba más con cada uno de los arquetipos, de los tipos, como los de Carl Jung, como a lo largo del video les he estado comentando, no, pues tal vez me identifico un poco con este o con este tal vez no. Siento que eso fue lo mejor, que no sentí que fuera una investigación o un trabajo el hacerlo. Sentí más como fuera algo que realmente quería hacer, porque yo me estaba informando y ni siquiera era como que lo sintiera de, es información que no quiero. Cada vez te identificas más con lo que lees, con lo que escuchas, porque también vi algunos videos. Sentí más como si estuviera leyendo una novela o algo que normalmente pasa en nuestra vida cotidiana, porque es verdad, son cosas de nuestra personalidad, son parte de nosotros. Entonces una vez que ya estás escuchando, leyendo, ya no lo sientes como parte de un trabajo, de una investigación, lo sientes más como una parte de ti. De verdad espero haberles podido explicar bien estos temas para que ustedes puedan comprenderlos. Espero haber podido dejar los ejemplos suficientes para que ustedes comprendan cada uno de los temas, que no son muchos y tampoco son muy complejos. De igual manera hay muchísima información en Google, en YouTube, así que pueden indagar más. En mi experiencia este tema me gustó bastante y sentí que indagué lo suficiente para no quedarme con ninguna duda. Ya como conclusión podemos notar que hay muchísimas personas con muchos diferentes tipos de personalidades y que unos se pueden asemejar a nuestras personalidades y otros tal vez no mucho. Es ahí donde comprendemos bastantes cosas como las actitudes o cómo tomamos las cosas a veces en diferentes situaciones. De verdad espero haber podido serles útil y muchas gracias por ver el video.